Iniciaba mi presentación con otras palabras, pero escuchando al expositor anterior que me precedió, inicio con una buena administración de justicia, ¿no? Un ideal que todos queremos, no solamente interno, sino también lo que la población espera de nosotros. Por ello, me parece importante que señalemos cuál es la misión de la ANC, la misión que tenemos cada uno de nosotros, y esa misión es asegurar la función jurisdiccional se ejerza con idoneidad, probidad y eficiencia conforme a la Ley 30.943. Pero, sin embargo, esta función no solo es sancionadora, sino también es preventiva y correctiva, la labor que día a día tenemos que realizar nosotros como integrantes de control. Uno de los temas que más tensiona esa misión es la de retardo injustificado. Una falta que a primera vista podría parecer sencilla, pero que en realidad es profundamente compleja, pues detrás del tiempo existen contextos, causas y responsabilidades distintas. En algunos casos la demora evidencia desinterés, en otros revela sobrecarga estructural y la ausencia de condiciones adecuadas. Por ello, el verdadero desafío no está únicamente en constatar la existencia de una demora, sino también si esa demora es realmente imputable al juez o identificar si esa imputabilidad exige criterios técnicos, uniformes y razonados. Esta diapositiva que presento nos presenta, valga la redundancia, un dato crítico. El retardo en la administración de justicia constituye el 53.28% del total de las denuncias presentadas ante la Autoridad Nacional de Control. Y si sumamos los tres motivos más frecuentes, alcanzamos que el 98.53% de todas las denuncias, lo que significa que más de la mitad de los cuestionamientos ciudadanos al sistema de justicia tiene un denominador común: la demora. No se reclama criterios jurídicos complejos, sino por qué los procesos simplemente no avanzan. Lo que decía el doctor Proaño, la justicia es lenta. Este dato nos revela dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que el retardo injustificado no es un problema aislado, es un fenómeno estructural que afecta la percepción de justicia del país. Y segundo, que el análisis disciplinario del retardo no puede seguir siendo casuístico o discrecional. Necesitamos criterios uniformes, objetivos y previsibles que permitan distinguir entre la demora explicable y una demora imputable. No voy a ahondar mucho, pero creo que es importante para el punto que quiero llegar. El derecho al plazo razonable, podemos señalar que no es un simple parámetro administrativo, ni es un plazo regido o medible en días. Es ante todo un derecho fundamental reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.1, desarrollado muchas veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por el Tribunal Constitucional Peruano. Se nos ha dicho que su finalidad es impedir que una persona permanezca indefinidamente sometida a un proceso y asegurar que la justicia se administre con celeridad, eficacia y respeto a la dignidad humana. En esa línea, sin embargo, hay que considerar que el retardo injustificado es la expresión negativa de la vulneración al plazo razonable. Pero también es importante recordar que no todo demora constituye retardo. Hay demoras justificadas por la complejidad del asunto, hay demoras atribuibles a las partes y existen demoras derivadas de factores estructurales como la congestión y la sobrecarga. Este análisis es especialmente relevante y traigo a colación una jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia 179/2021 y ha señalado un punto importante. Este fenómeno de la mora judicial es un fenómeno multicausal, lo señala, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cuando la acumulación de expedientes y la sobrecarga es irrazonable para los operadores judiciales.
Tenemos también principios de Bangalore, que establece el tema de la diligencia, y ahí hay un punto importante que lo mencionaré más adelante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien es cierto, ya tenemos conocimiento de esta sentencia, pero hay unos aspectos importantes que implícitamente nos llevan a una conclusión. Tenemos sentencias desde el caso Jenny Lecayo versus Nicaragua en el año 97, aunque ya en esta sentencia la Corte Interamericana ya había mencionado sobre factores que se deben determinar o criterios que debemos tener en cuenta, como es la complejidad, actividad del interesado y conducta judicial, es en esta sentencia en que la doctrina establece como uno de los parámetros para tener un contexto integral del proceso al momento de analizar el plazo razonable. Hay una sentencia del caso Palmeras versus Colombia del año 2001, y esta sentencia es crucial porque analiza la duración de los procesos en un contexto del sistema interamericano, aplicando efectivamente plazos rigurosos, pero implícitamente estableció, por lo menos en ese caso, que un plazo de 5 años transcurridos desde la autoapertura del proceso, en un contexto que rebasaba en ese momento, ya rebasaba los límites de un plazo razonable. Aunque hay que señalar que la Corte Interamericana ha señalado que en el tema de plazo razonable siempre se tiene que ver caso por caso, pero implícitamente nos dijo que un proceso de 5 años ya resultaba un plazo irrazonable. Existe la sentencia del caso 919 Comerciantes versus Colombia, que esta es una sentencia que tiene un aporte importante porque ratifica el derecho de acceso a la justicia que no se agota simplemente en la tramitación de los procesos, sino que también asegura que el plazo razonable sea copulativo con el mismo proceso y que se sancionen los responsables. Y ya la sentencia en el caso Valle Jaramillo y otros versus Colombia, aquí el punto clave de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que hay que tener en cuenta no solamente la complejidad del caso, no solo la actividad de las partes ni la actividad del órgano jurisdiccional, sino que un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta, la afectación de la demora que la demora produce en la situación jurídica de la persona involucrada. Esto significa que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica de las partes, en este caso la presunción de inocencia en una persona, este procedimiento debe correr con mucho más diligencia. Contrario sensu, este retardo se vuelve injustificado. Así, no voy a extenderme mucho en los criterios que establecen el criterio de la complejidad del asunto, criterio de la actividad procesal del demandante, criterio de la conducta de las autoridades judiciales y el criterio de afectación. También tenemos la posición del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya ha emitido sendos pronunciamientos, pero hay uno que marca una pauta a lo que queremos llegar. El 4144-2011 establece con respecto al plazo razonable lo siguiente. La naturaleza y características propias del Estado constitucional, así como las obligaciones internacionales por el Estado en materia de derechos humanos, exigen la necesidad insoslayable de que la justicia sea impartida dentro de un plazo razonable y miren lo que dicen acá, sin dilaciones indebidas o demoras injustificadas, que es el tema que hoy estamos tocando. Eso, señores magistrados, es la parte medular de mi exposición el día de hoy. Uno de los elementos centrales del análisis del retardo injustificado tiene que ser la debida diligencia del juez. Este estándar no se limita a revisar si transcurrió el tiempo, sino evaluar cómo actuó el juez, qué decisiones adoptó y cómo gestionó su despacho, para garantizar el derecho a un plazo razonable. En el plano internacional, el punto de partida se encuentra en los principios de Bangalore, que recogen en el valor 6 la competencia y diligencia. Estos principios exigen que el juez desempeñe sus obligaciones, incluida la emisión de las resoluciones, de forma eficaz, de forma justa y con una rapidez razonable. De igual manera, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito precisa que el juez debe seguir y supervisar los casos para eliminar procedimientos dilatorios, evitar demoras innecesarias
y reducir costos evitables. Es decir, señores magistrados, que la diligencia no es pasiva, implica prevención, implica supervisión y control del trámite por parte del juez a cargo del proceso. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el juez tiene un deber positivo de actuar con prontitud y efectividad, conforme a la naturaleza del proceso, para garantizar un derecho razonable. Cuando estos estándares del ámbito del control disciplinario, el foco de análisis deja de ser una duración del proceso abstracto y pasa a ser un control de conducta funcional. La pregunta clave aquí no es cuánto demoró, sino qué hizo el juez para evitar la demora, cómo gestionó su despacho, cómo documentó esa actividad funcional y cuáles fueron las medidas correctivas que tomó. Si la respuesta es afirmativa, la demora puede ser explicable. Si no lo contrario, estaremos frente a un retardo injustificado. Pero esta posición no solo ya ha venido desarrollándose a nivel internacional, sino por la misma Junta, que es un órgano de control actualmente. Y en el caso Murillo Valdivia, que no le he mencionado, estableció la Junta, y que vincula directamente, es que la dilación indebida con el cumplimiento del deber de impartir justicia debe ser siempre aplicado bajo los principios de Bangalore. Más aún, en el caso Cayagua Conde, la Junta ha sido mucho más precisa y dice: el juez debe conocer la situación general de su despacho mediante inventarios, reportes periódicos. La carga procesal y los problemas estructurales no eliminan la responsabilidad de gestión. Tampoco puede trasladarse este tipo de factores al personal auxiliar. El juez, como líder de su despacho, dice la Junta, debe asumir la problemática, enfrentarla y tomar medidas correctivas, documentando cada acción. Como pueden advertir, señores, una convergencia absoluta entre un estándar nacional y un estándar internacional, como es los principios de Bangalore, que nos exigen una competencia y una diligencia, la UNODOP, que nos exige una supervisión activa y prevención en las demoras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos exige prontitud y efectividad en el trámite de nuestros procesos, y la Junta Nacional de Justicia, como un órgano de control que exige conocimiento, control y liderazgo del despacho. Todos ellos nos conducen a una conclusión. El juez responde no solamente por sus resoluciones, sino por la gestión integral que vaya a realizar en su despacho. Por eso, el día de hoy se nos pidió que podamos establecer criterios objetivos. Escuchaba ya al doctor Sacha indicar algunos criterios objetivos y subjetivos que se deben tomar. Yo me he permitido preparar una matriz para poder explicar cuál sería una herramienta que entiendo que va a ser mejorada, porque hoy que todos estamos reunidos, pues con el debate que iniciaremos más adelante, podremos perfeccionarlo o mejorarlo. Esta matriz permite analizar 3 factores. Primero, establecer una objetividad, uniformidad y criterios verificables. Y esta la he marcado en 3 dimensiones, que es una dimensión para poder determinar de manera técnica y fundada cuándo estamos frente a una demora o cuándo estamos frente a un retardo injustificado. Estas 3 dimensiones que paso a tallar tienen una dimensión temporal. ¿Qué significa una dimensión temporal dentro de esta matriz de análisis de retardo injustificado? Aquí evaluamos 2 aspectos. El primer aspecto que vamos a evaluar es, nos preguntamos si al momento de analizar un proceso se excedió el plazo fijado, ya sea por el Código Procesal Civil, Código Procesal Constitucional, Ley Orgánica, etc. Acá hacemos primero una verificación objetiva, si hay un exceso de los plazos establecidos. El segundo punto que tocamos es un plazo razonable, es decir, dentro de esta dimensión temporal, si no existe un plazo legal o si este fue insuficiente para el trámite del proceso, evaluamos la duración del trámite, si la duración del trámite se justifica por la complejidad del caso.
Y ahí utilizamos los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya expuse. Estos criterios han sido establecidos por la sentencia Lacayo y Baje Jaramillo, que lo mencioné. Esta dimensión es un punto de partida porque no nos dice cuánto se demoró, pero nos dice el porqué. Una segunda dimensión funcional es la dimensión funcional, disculpen. En segundo lugar, el matriz va a evaluar la dimensión funcional, que es el núcleo del análisis disciplinario, porque examina la conducta del juez. Aquí vamos a revisar 3 subcriterios: actos procesales omitidos o tardíos. En principio se identifica si hubo resoluciones no omitidas, prohibidos paralizados o falta de un impulso procesal por parte de magistrados o personal de acuerdo a la competencia de cada uno. 2, aquí evalúo constancia de gestión. Se verifica si el juez evidencia documental, es decir, oficios, requerimientos por falta de personal, si hubo reprogramaciones. Seguro que hay el tema de los nuevos órganos corporativos, pues si bien es cierto, existe una diferencia entre órgano jurisdiccional y los tradicionales, los corporativos versus los tradicionales, donde las funciones del juez es totalmente distinta y lo que se ha querido llevar es que sea criterio solamente de función jurisdiccional, pero existe un administrador y si nosotros vemos que nuestro despacho no está funcionando, que hay cuellos de botellas, pues comuniquemos al administrador para que ello sea revertido. El tercer punto es la prevención de la demora. Se analiza si el juez tomó las medidas para evitar algún retraso, programaciones, diligencias, priorización, distribuciones internas. Nos decía, a veces hay personal que se va de licencia un mes. Pues podemos encargar esa función a otro personal. Participemos y coadyuvemos una cultura participativa. Los juzgados somos unos, somos todos, no es individual. Y eso hay que trabajarlo. Si hay actividad funcional demostrada y consistente, la demora puede ser explicada. Si no hay actividad, la demora es imputable al juez. Una tercera dimensión es la dimensión justificativa. Aquí vamos a verificar si existe una causal real y acreditada, licencias médicas, reasignaciones, cambios de personal, una recarga extraordinaria que supera los estándares establecidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y una oportunidad, que es la justificación, que estas, digamos, licencias deben ser previa y coetáneas siempre a invocarla antes del inicio del procedimiento disciplinario, y la proporcionalidad, ¿no? Evaluamos si la causa, todas esas causas que nos han presentado, justifica todo el periodo de retardo o solo una parte. Por ejemplo, hay casos en los cuales la licencia solamente cubre un día, pero el retardo tiene 90, 3, 4, 6 meses. Entonces, la justificación presentada no puede extenderse ilimitadamente. Entonces, la regla hasta aquí es precisa. Solo la documentación documentada, oportuna y proporcional, puede excluir la responsabilidad disciplinaria. En conjunto, estas 3 dimensiones, que es la dimensión temporal, una dimensión funcional y justificativa, permitirían al juez de control realizar un análisis equilibrado, transparente y uniforme. Esta matriz evita decisiones arbitrarias, elimina criterios subjetivos y garantiza que todos evaluemos un retardo injustificado con los mismos parámetros. Hay 2 posturas para el Pleno y vamos a desarrollarla. La primera postura para el Pleno es la postura, el análisis de retardo injustificado se centra en un criterio fundamental, que es la conducta funcional del juez. Aquí la responsabilidad disciplinaria se construye desde un enfoque, no sé si lo logran ver. Aquí la responsabilidad disciplinaria, en la primera postura, es un enfoque de diligencia funcional y plazos objetivos. Aquí la responsabilidad disciplinaria se construye desde el enfoque objetivo y funcional. Si el expediente se retrasó y el juez no puede acreditar actividad, el retardo es imputable. Esta visión parte de un principio básico que es: el juez tiene el deber de organizar su despacho, supervisar su personal,
priorizar casos y advertir oportunamente situaciones de demora. Aquí, en esta matriz o en este primer enfoque, la carga de la prueba recae en el magistrado. El magistrado debe demostrar ante la tipificación que existe un retardo, que hubo negligencia por parte de su persona con impulso o emisión de resoluciones, que todo se encuentre debidamente documentada. Esta postura, los factores estructurales, como la sobrecarga, la falta de personal, solo atenúan la sanción, no excluyen de responsabilidad, porque se enfoca en la gestión que debe hacer cada magistrado en su despacho. En síntesis, para esta postura, el centro de análisis es la diligencia demostrada del juez. Sin gestión documentada, hay retardo injustificado. La segunda postura es un enfoque en el estándar de plazo razonable, debida diligencia y el contexto estructural. Sí, sé que es más completa. La segunda postura parte de un estándar internacional, en la cual nosotros vamos a poder revisar un plazo razonable, aplicando principios de complejidad del caso, actividad del interesado, conducta judicial y afectación del derecho justiciable. Desde una mirada del retardo injustificado, cuando la demora es personalmente atribuible al juez, es decir, cuando existe negligencia concreta, inacción y una demora injustificada que afecte la tutela jurisdiccional afectiva, siempre tendrá que tener en cuenta el análisis estructural, como la carga y otros factores que se hayan determinado. Esta postura es una postura mucho más integral. Aun cuando la primera postura incide mucho en la gestión del proceso por parte del juez, en la debida diligencia que el juez debe tener, no podemos perder de vista que la segunda postura, cuando señalamos que vamos a evaluar el estándar establecido por los factores de la Corte Interamericana de Derecho, en el caso de plazo razonable y la debida diligencia que tiene que tener el actuar del magistrado, es importante que tengamos en cuenta cuál es la misión que tenemos como magistrados. El ser solamente magistrado no solamente es decidir, sino decidir con diligencia. Muchos de estos factores que hoy se presentan en esta ponencia no solamente que queden en palabras, sino que busquemos criterios objetivos para poder determinar de manera uniforme y además que estos objetivos sean previsibles, de tal forma que los magistrados y personal jurisdiccional y nosotros que tenemos que hacernos un autocontrol de la gestión que estamos haciendo en nuestros despachos, sea un compromiso para una buena administración de la sociedad, una buena administración de la justicia. Las conclusiones, ya las he señalado, lo que se quiere es poner énfasis en la gestión que debe tener el juez en un despacho. Si bien sabemos que hay fenómenos estructurales, fenómenos multicausales, como lo ha señalado la Corte colombiana, sin embargo no podemos perder de vista cuál es la visión de cada magistrado y cuál es la verdad, qué es lo que espera la sociedad de parte de nosotros. Muchas gracias.